Veo, Mike, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Mike, por esta entrevista. Mike, pues lo que está sucediendo en estos días, en estos últimos días, pues resulta sin precedentes. Por una parte, la Fiscalía General de la República exoneró al general Cienfuegos, pero también por el otro lado da a conocer, difunde este expediente que mandó Estados Unidos. ¿Qué lectura le da a esto que está sucediendo, Mike? Bueno, para mí, en realidad, lo que está sucediendo es una crisis. Es una crisis que es como un cáncer que en los últimos 2 meses como que ha crecido hasta más y más. Y esto va a tener un impacto demasiado fuerte en los acuerdos bilaterales entre los Estados Unidos y México, especialmente en el tema de contra drogas. Claro, sobre todo que a partir de este expediente, lo que estamos viendo es que hay un conflicto internacional, ¿no? Que platicábamos que implicaba violar este tratado de asistencia legal mutua entre ambas naciones y sobre todo, Mike, también en vísperas de que se ponga ya en funcionamiento esta ley de seguridad nacional que pone o propone regular la operación de los agentes de la DEA. Bueno, la ley de seguridad va a restringir bastante los operativos, no nomás de la DEA, pero también del FBI y otras agencias. En mi opinión, se trata de esto, que bajo la ley, la DEA y otras agencias tienen que compartir toda la información desarrollada en la República Mexicana. Y eso para nosotros es algo difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces se desarrolla información que es muy sensible, que puede arriesgar a agentes de la DEA, por ejemplo, informantes y investigaciones. Y en el pasado han sucedido muchos casos que la DEA ha pasado información y esa información por parte de oficiales de México se ha filtrado al narcotráfico. Un ejemplo de eso es el general Jesús Gutiérrez Rebollo, que tenía vínculos con el cartel de Juárez, con Amado Carrillo Fuentes. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La segunda parte de la ley de seguridad se trata que todos los oficiales mexicanos tienen que hacer un informe cada vez que hablan con la DEA y otras agencias y pasarla a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces te pregunto, ¿a cuál oficial va a querer hacer un informe cada vez que hablan con la DEA o otras agencias? Y nosotros normalmente hablamos con oficiales con quien nosotros trabajamos muchas veces durante el día. Y eso va a tener un impacto en los operativos tácticos, donde nosotros desarrollamos información que viene un buque, viene una avioneta de Colombia cargada con coca y no podemos comunicarnos, pues va a fracasar ese operativo. La tercera parte de esa ley se trata con inmunidad diplomática. Entonces, hay muchos de nuestros agentes que no quieren estar trabajando en México porque ya tú sabes que los carteles que operan en territorio nacional son muy violentos y ellos tienen que tener hasta siquiera un poquito de seguridad. Solo que todo eso es una cosa que México se está disparando en su propio pie y eso se va a traducir en más violencia en México, más drogas entrando a los Estados Unidos y los únicos que van a ganar van a ser los narcotraficantes. Eso es el problema.
Claro, Mike, uno de los temas, porque el presidente insiste en que el trabajo que hizo la DEA fue deficiente o irresponsable, también así lo retomó hoy también en la conferencia mañanera. Pregunto, ¿cabe la posibilidad de que la propia DEA o el propio Estados Unidos no haya entregado digamos, todas las pruebas completas y que ese haya sido el motivo por el cual la Fiscalía no haya podido realizar una investigación más a profundidad? ¿O sí se entregaron pruebas suficientes para que se le juzgara acá en México? Bueno, yo creo que no se entregaron todos los documentos, todas las pruebas, regresando a lo que había dicho, que no van a pasar información sensible que puede poner en peligro agentes, informantes y investigaciones. Pero se trata de esto que yo creo que lo que se pasó es suficiente y estamos hablando de conocimiento de las leyes de conspiración aquí en los Estados Unidos. Pero eso no debe de parar a la Fiscalía de la República Mexicana para hacer su propia investigación. Lo que nosotros mandamos o no mandamos no va a parar una investigación de la Fiscalía. Pero la cosa rara para mí es que esta investigación es muy compleja. Se trata de un cartel, el H2, se trata de oficiales que estaban protegiendo a ese grupo. Entonces, ¿cómo puede decir la Fiscalía que hicieron una investigación de 2 meses, y dicen, pues no encontramos pruebas? Y dicen, pues no teníamos pruebas que Cienfuegos lavó dinero o que no tiene cosas de lujo. Pues el general Cienfuegos no es ignorante. Él no va a comprar una mansión de 10 millones de dólares y un Lamborghini y andar ahí luciendo esos recursos. Solo que se me hace muy raro, y el señor presidente dijo que la DEA fabricó la evidencia y que era una situación de venganza contra del general. Nosotros no fabricamos evidencia y hay un proceso que los ciudadanos mexicanos tienen que conocer. Nosotros hacemos la investigación, desarrollamos evidencia, el caso se pasa a los fiscales federales y los fiscales federales aquí son conservadores. Nunca van a hacer una acusación formal si la evidencia no es contundente. Y luego el fiscal lleva la evidencia adelante de un gran jurado que consiste de más o menos como 25 ciudadanos, y ellos escuchan toda la evidencia y luego ellos deciden si va a progresar ese caso a un juicio federal. Entonces el proceso es algo largo y los fiscales que tienen este caso en Nueva York son los que manejan las conspiraciones más complejas en todos los Estados Unidos, porque trabajan en crimen organizado, la mafia, muchos grupos extranjeros. Entonces ellos manejan y saben a cuáles casos son fuertes y nunca fueran acusados formalmente al general Cienfuegos. No nomás lo acusaron de lavado de dinero, pero otros 3 acusaciones formales de narcotráfico. Y esto de que es una venganza contra del general Cienfuegos no es cierto. Esta investigación se inició en 2013 y no estaba enfocada en el general Cienfuegos. No estaba totalmente centralizada aquí en los Estados Unidos. Entonces, muchas de las cosas que están diciendo es desinformación. Esta mañana hice una entrevista
y me dijeron que un oficial de seguridad en México dijo que la DEA fue fue en contra del general Cienfuegos porque la DEA era rival de los militares en México. ¿Cómo se puede poner a hacer eso? ¿Por qué nosotros no somos rivales de los militares en México? Nosotros estamos ahí para colaborar con ellos. Aparte de eso, si quieren un ejemplo, el último operativo donde se capturó Chapo Guzmán y luego fue extraditado aquí a los Estados Unidos. Eso se trabajó conjuntamente con la Marina. Entonces, ahora parece que todo el mundo está diciendo cosas de conspiración y cosas que no es ciertas, pero eso de que nosotros fabricamos evidencia es una mentira totalmente. Mike, sí, bueno, el tema está causando pues muchos comentarios en diferentes sentidos y creo que uno de los comentarios, sobre todo del presidente y de algunas personas de su propio equipo y de la gente que lo apoya, sobre las evidencias que presenta el informe de la DEA, ellos alegan que pues son como capturas de pantalla, lo ponen así en estos mensajes. Uno de los argumentos por los cuales niegan que fuera el propio general Cienfuegos por las faltas de ortografía, ¿no? Que gramaticalmente no están bien escritos en una persona que supuestamente está preparada y que estas pruebas que serían a lo mejor de las más importantes no son creíbles. ¿Cómo valoramos nosotros esas pruebas, esos mensajes? ¿Cómo se valoran? Bueno, se trata de esto, que nosotros nunca vamos a hacer una acusación de una persona que no está totalmente identificada. Cuando nosotros hacemos intercepciones de comunicaciones y obviamente vas a tener llamadas interceptadas donde está hablando Julio, está hablando Pedro, está hablando fulano de tal, y nomás lo conocemos por un apodo o un nombre sin el apellido. Entonces, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para identificarlos completamente. En el asunto de Cienfuegos, hubo muchas comunicaciones entre Juan Francisco Patrón Sánchez, el jefe del H2, y un trabajador de él de alto rango del H2, Daniel Silva. Y Daniel Silva era el enlace con el general Cienfuegos. Y él se comunicaba y decía, bueno, tuve una junta con el padrino, estuve en la Secretaría de Defensa y él me dijo que ahora estaban listos ellos para hacer grandes trabajos y no hacer trabajos pequeños como estaba haciendo el H2. Y aparte digo que Cepeda, algunas veces decía en Salvador, sin fuego, no Cienfuegos, sin fuego, Cepeda, que había dicho que el H2 podía dormir bien porque estaban recibiendo protección. Y el H2, Patrón Sánchez, le dice, pues yo quiero rutas libres del estado de Nayarit a la frontera con los Estados Unidos. Y le contesta, pues el padrino o Cepeda dice que no hay ningún problema, que él puede desviar a los militares de donde van a estar operando ellos. Entonces hay mucha información y como te digo, esto no es un caso débil, hay suficiente evidencia y te garantizo que si hubiera sido buscado el general Cienfuegos aquí en los Estados Unidos, hubiera sido convicto.
Híjole, pues, complicado también que se ve el panorama después de estas decisiones del propio presidente de dar a conocer además este informe. Lo que entiendo para cerrar esta entrevista, Mike, es que, quizá no se haya mandado, como comentaba desde el principio, a lo mejor toda la información o las pruebas completas por lo que me comentaba del tema de las filtraciones incluso, pero que la propia fiscalía es la que debería de haber seguido esas pruebas y no solamente quedarse con las que mandó, ¿es correcto? Totalmente correcto, porque como te digo, aunque los Estados Unidos no fuera entregado nada de información a la fiscalía, eso nunca va a parar a una entidad para hacer su propia investigación. Y no sé si tan siquiera hicieron una investigación, pero si lo hicieron, nunca van a lograr algo en 2 meses. Ni tan siquiera hicieron la ilusión que estaban haciendo una buena investigación cuando salieron que no hay evidencia y va a ser liberado totalmente el general Cienfuegos. El mensaje es esto, que vamos a proteger a un oficial corrupto y castigar a la agencia que lo detuvo. Y eso se me hace muy mal. Y como te digo, ahora están diciendo cosas que no son ciertas, pero que el caso, señorita, es fuerte, sí es fuerte. Yo siempre he defendido a México y yo trabajé en México por 13 años, pero en este caso no puedo defender lo que están diciendo que no hay evidencia y que el general no hizo nada. Y ya tú sabes que el ejército es una de las instituciones más prestigiosas que tiene México. Y ahora han conseguido hasta más poder bajo de López Obrador porque ahora están haciendo obras de construcción, están combatiendo el COVID, están tratando con estos asuntos de migración, están controlando los puertos marítimos. Entonces, ahora yo creo que es la institución más poderosa que existe en México, bajo de López Obrador, que cuando hizo su campaña dijo, vamos a mandar a los militares a los cuarteles donde deben de estar, y luego se volteó y hizo la Guardia Nacional y le dio hasta más poder a esa institución. Híjole, pues muy complicado el panorama también que se avecina en términos también pues de Pero, las Fuerzas Armadas. pero de todas maneras, nosotros adentro de la DEA sabemos perfectamente bien que necesitamos de trabajar con las fuerzas de seguridad mexicanas. Se necesita ese esfuerzo, necesitamos un intercambio de información, pero no podemos pasar todo lo que nosotros desarrollamos. Pero si no, va a haber un fracaso supremamente fuerte aquí en los Estados Unidos y también en México. Y yo creo que los líderes de los carteles mexicanos, ya con lo que está sucediendo, están brindando con sus propias copas de tequila. Híjole, complicado, Mike, el panorama. Pues le agradezco mucho la entrevista que nos ha brindado. Seguiremos muy atentos al desarrollo de este caso y por lo pronto le agradezco mucho la atención. No, muchas gracias y es un placer estar con ustedes. Y cuando me necesitan, por favor, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, un abrazo, que esté muy bien. Igual, bye bye.